que se ve con agrado, ojo. Misión a Marte, que es la película, se ve con agrado, pero dices de nuevo Brian De Palma dirigiendo una película de ciencia ficción. Artilugios técnicos, pues no se ven muchos. Es más una película de producción que de dirección. Los efectos del final están muy bien. La sorpresa del final está también muy bien. Pero no veo mucho a Brian De Palma en esta película, salvo el plano secuencia inicial de la película. Y ya digo, sí, es emocionante la resolución, con algún que otro guiño homenaje a 2001, a Kubrick, en este caso. Pero bueno, es una película que ya digo que sin mayor pretensión, a pesar de ser una película de ciencia ficción, se ve con interés. Y con algún que otro sobresalto se ve una película que es una de las más flojas suyas, que se llama Femme Fatale, con Antonio Banderas, por cierto, y una muy mágica Rebecca Romijn, que no sé qué ha sido de ella, por cierto. La película decepciona. Mucho más convencional. Y claro, por mucho que tus elementos, los elementos de Palma, estén presentes en la película, si los personajes no acompañan, pues la película no funciona. Y es una de esas películas o que tenían que sobrar o por lo menos, bueno, seamos buenos y digamos que es una película de transición, como también lo fue la siguiente película de Brian De Palma, La Dalia Negra de 2006. Y es que son películas de transición, muchas por un De Palma adormilado, que no despiertan pasiones, que no están mal hechas, que no están mal realizadas, pero que no transmiten. Y esta es una historia que quizá podía transmitir, porque es una historia de cine negro, basada en una novela de James Ellroy, pero que no. Y cuando una cosa es que no, es que no. La historia es confusa, como en toda película de cine negro que se precie, o sea, que no es de mérito, sino mérito. Pero bueno, ya digo, la película tiene un pase, aunque te quedas con una sensación extraña, que si no entiendes la película, como es mi caso, parece que eres un perfecto idiota y letrado del cine. Espero no ser el único que no haya entendido la película. Pero bueno, ya digo que Hilary Swank está muy bien, Scarlett Johansson está muy bien, y Aaron Eckhart mejor. Aaron Eckhart mejor. Un actor un tanto olvidado. Película oscurilla, oscura. Esta Dalia Negra, como buena parte de esta última etapa de Brian De Palma, que sigue con Redacted, la película que he enlazado cuando he hablado de Corazones de Hierro. Bueno, pues solo falta decir que Redacted es una película, bueno, por lo menos hecha con pulso. Incluso puede ser considerada como una buena película. Y sus últimas dos películas son Passion, o Pasión, que es un remake de una película francesa del año 2010, de Alain Corneau, y que es una historia, pues otro divertimento, la verdad. Es un divertimento para mayor gloria de Raquel McAdams y de Noomi Rapace, más allá de la serie Millennium, que acababa de realizar un par de años antes. ¿Y cómo es Pasión? Una película muy de Palma, de dualidades. De nuevo, una morena y una rubia. Las rubias suelen ser más despiadadas que las morenas en las películas de Brian De Palma. Aunque en esta película no puedo contar mucho, pero digamos que hay una retroalimentación en cuanto a una y otra a lo largo de la película. La película se ve sin mayores sobresaltos hasta que al final dices, hey, esta película se nota que la ha hecho Brian De Palma. Y lo sabes por su final. Lo sabes por ese pulso narrativo de la cámara nerviosa y el montaje ad hoc del señor De Palma, que se fue a Francia para realizar esta película. Al igual que en la última, que ya adelanto que es Dominó, del año 2019, se tuvo que ir nada menos que a Dinamarca a por el dinero. Se tenía que venir a Europa para seguir haciendo cine. Y es que en esta última película, Dominó, que puede que ya sea más flojita que todas las anteriores de esta última etapa, te das cuenta en una escena que tiene lugar en una plaza de toros, no adelanto más, te das cuenta
Es que sí, eso es una plaza de toros donde se desarrolla el final de la película. Pues te das cuenta en esa escena que la película está dirigida, porque antes no se diferencia mucho de algún telefilme alemán o austriaco, de estos que ponen por la mañana en las televisiones. Pero la diferencia es que esos telefilmes no están dirigidos por Brian De Palma. ¿Y por qué digo eso? Porque en la escena de la Plaza de Toros, ahí es cuando dices, ¡hey! Que aquí está mi amigo, aquí está mi chico, aquí está mi Brian De Palma. Y es como si fuera un flashback a toda su filmografía, como si fuera una parodia de todas sus triquiñuelas técnicas. Lo ves, lo reconoces y te lo pasas muy bien en esa escena. Y encima es en una plaza de toros, que para nosotros, ojo, será todo lo grotesco que pueda parecer, pero es que en Snake Eyes, en Ojos de Serpiente, esa escena es la misma, pero en un combate de boxeo. A los americanos no les parecerá extraño que un intento de asesinato se pueda producir en un combate de boxeo. Bueno, aquí lo que sucede en la plaza de toros, que no voy a decir lo que es, nos tiene que parecer grotesco. Complejos al margen, hombre. Que la cosa folclórica ha sido idea del guionista o de Brian De Palma, el que se haya rodado la resolución de la película en una plaza de toros. Que por cierto también hay homenaje. En esta película, en Dominó, también hay homenaje a Vértigo. Al comienzo de la película. Donde todo se desencadena, hay un homenaje a Scotty y a ese vértigo que sufre cuando está atrapado, colgado de un tejado. Y no digo más. No digo más de Domino, pero sí de la vida y obra y milagros, ya que estamos en Semana Santa, de Brian De Palma. ¿Y qué decir? Que no se haya dicho ya de Brian De Palma, que es un director de culto, o que más bien sus películas son películas de culto. Hay películas de culto que se desconoce quién la ha realizado, se desconoce quién es su director. Por ejemplo, 2000 Maníacos, una película de terror de los años 60. O una película de culto puede ser una película de un director tan reconocido como David Lynch, como Cabeza Borradora o El Hombre Elefante, o en el caso que nos ocupa, las películas de Brian De Palma. ¿Y cuáles son esas películas de culto de Brian De Palma? Pues van desde El Precio del Poder hasta Carrie o El Fantasma del Paraíso. Películas de culto auspiciadas por el público, en la mayoría de los casos. A veces gozan también de la predilección de la crítica. Y es curioso, porque en el caso de Brian De Palma coincide público y crítica en cuanto a cuáles son sus películas de culto. Es decir, es uno de los directores más vilipendiados, de los grandes, de los importantes, por parte de la crítica, pero esa misma crítica es quien le concede el valor de director de culto o de alguien que tiene películas de culto. Y quizá porque haya hecho antes esas películas es por lo que se cargan a este director. Hombre, no siempre vas a hacer Carrie o Los Intocables de Leon Ness o Fascinación. Es por todo ello por lo que se considera a Brian De Palma un buen director o un muy buen director en algunas ocasiones, mirando a su pasado, por lo que hizo en su momento. Porque Brian De Palma es un director que ha tenido picos de nivel. Y si se tienen picos es porque ha habido caídas o bajadas, pero porque antes has estado en las alturas. Has estado con Los Intocables, o con Carrie, o con El Precio del Poder, que aunque a mí no me parezca una gran película, ni mucho menos, pues es uno de esas cimas. Es una de esas cimas de Brian De Palma. Para siempre será ese técnico, ese director de los grandes artificios, de los planos secuencia, pero no planos secuencia en plan Abbas Kiarostami, de la cámara fija, sino con una cámara bastante inquieta. Y ese plano secuencia puede durar minutos y minutos sin que nos demos cuenta
de que no hay montaje en esa escena. Y hacer eso no es nada sencillo. Y es un creador de suspense, evidentemente, que ha seguido las enseñanzas de su maestro o directamente las ha copiado de don Alfred Hitchcock. Pero aun en sus horas más bajas, como en esta Domino de 2019, a día de hoy su última película, ya os aviso de que se ha tenido que ir a Brasil para rodar su siguiente, porque es que esa es otra, da la impresión de que sus películas estén ya como un poquito al margen de los circuitos comerciales. Digo que aun en estas horas más bajas de Brian De Palma, llega un momento en que dices, ahí está detrás de la cámara. Ahí está detrás de la cámara un director. Eso es lo que diferencia a Domino de esas películas de policías alemanas de sobremesa. Y ya digo que yo me lo paso muy bien con las películas de Brian De Palma. Y no es que sea precisamente servidor, fanático ciego que no ve ninguna película mala en un director, ni mucho menos. Yo no soy de palmiano. Vamos, que si lo fuera, El precio del poder para mí sería la obra maestra del siglo, y no lo es en absoluto. Y es que parece que esto suene a reivindicación, a que se ha quedado como a la cola, ya digo, de la jornada aquella de renovadores del cine de finales de los 60, principios de los 70, que antes que él está Coppola, antes que él está Scorsese, Woody Allen, George Lucas incluso, y él se ha quedado pues un poquito al margen del camino, fuera de circuitos, fuera de cines, fuera de la apreciación de la crítica y muy olvidado por el público, por mucha película de culto que tengas en tu filmografía. Como que es una cosa del pasado, de videoteca, de baúl de los recuerdos. Pero es un director al que le sacas provecho, siempre le sacas provecho. Cuando le reconoces en ese plano secuencia inicial de cualquiera de sus películas. Cuando de repente ves una pantalla dividida. Cuando la acción está en silencio y solo se oye la banda sonora de Morricone o de Pino Donaggio acentuando la tensión, se te dibuja una sonrisa en la cara, porque ahí es como si Brian De Palma dijera, hey, aquí estoy, soy yo, ¿me reconocéis? Claro que se le reconoce, por supuesto que se le reconoce. Un director que siempre va de cara. Ese director de las dobles caras, de las dualidades, de las dobles personalidades. Es un director que en ese sentido no te va a engañar. Es un tipo honesto, es un tipo honrado. Es un tipo que te va a dar entretenimiento, porque de eso se trata todo esto de la mentira del cine. Igual que su maestro, don Alfred Hitchcock, lo único que quería es que nos lo pasáramos muy bien en una sala. Eso sí, que estén llenas sus 400 butacas. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos hecho un repaso a la carrera, a la vida, a la obra y a los milagros de don Brian De Palma, el director de cine norteamericano, que nos ha hecho pasar un rato muy agradable con cada una de sus películas. Vive Dios que sí, esa era su intención. Y la nuestra, pues que os lo hayáis pasado lo mejor posible en este nuevo programa de Lloviendo Cine. La semana que viene hablaremos de otro tema, que todavía no sé cuál es, pero que aquí estará disponible para vuestra escucha si así lo deseáis. Hasta entonces, pues nada, agradeceros una vez más bastante vuestra atención, muchísimo más vuestra paciencia. Y ya sabéis lo que os digo cuando toca terminar el podcast, que comáis mucho plátano, que es muy sano. No dejéis de tomarlo, por mucho que sea Semana Santa y de que estemos en primavera. Y por supuesto una cosa que nunca tiene que faltar. Que llueva cine, par 10.